Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga esta mañana, que la presencia de Dios repose sobre cada uno y que esa fortaleza sobrenatural de nuestro Dios sea llenándonos, sea guiándonos este tiempo. Recordando esta mañana la gran necesidad como tal de guardarnos para Dios, de cuidar nuestra vida espiritual, la gran necesidad profunda de mantenernos limpios de muchas situaciones. La verdad, no somos seres perfectos, pero debemos procurar esa perfección en el Señor, debemos procurar esa santidad. Sabemos lo que es malo y es bueno apartarnos de lo que es malo. Es bueno alejarnos de aquellas cosas que no son un tropiezo en la vida espiritual, de aquellas cosas que muchas veces nos impiden una verdadera relación con el Señor. Esta mañana vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Señor, gracias. Queremos honrarte hoy, bendito Dios. Queremos pedirte, bendito Rey de Reyes, Señor, gracias. Porque tú, Dios mío, eres fiel, eres poderoso, Padre. Tú eres grande, maravilloso Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús te honramos, precioso Dios, te bendecimos, Padre mío, Señor, por todo lo que estás haciendo y harás, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres fiel, Señor. Eres poderoso, eres Dios sobrenatural, precioso Dios, y tu presencia, Señor, hoy nos sostiene, tu amor hoy nos levanta y nos sustenta, bendito Dios de los cielos, Señor, gracias, porque tú, Señor, sigues llenando nuestro corazón, sigues llenando nuestra vida, bendito Dios de los cielos, Señor. Tú sigues, Dios mío, levantando nuestro ser, precioso Dios, para adorarte, amado Señor, para bendecirte, Rey de Reyes y Señor de Señores, para bendecirte, precioso Padre Celestial, Señor. Hoy, Dios de la gloria, Padre Celestial, Señor, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, precioso Dios, Señor, ven a glorificarte, amado Señor, ven, bendito Dios de los cielos, Señor. Tú eres, Dios mío, Padre, quien obra en nosotros, en nuestro corazón, que nos ayuda, bendito Rey de la Gloria, para afirmar nuestros pasos, nuestro ser. Hoy te pedimos perdón, bendito Dios de la Gloria, porque sabemos que somos pecadores, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios de los cielos, porque sabemos que hemos fallado, Papito Santo, Señor. Nosotros, Dios mío, con nuestras actitudes y comportamientos, Señor. Por eso, Dios, te pedimos limpia nuestra vida personal. Límpianos, bendito Dios de la Gloria, de aquellas situaciones, circunstancias, de aquellas cosas, bendito Dios, que hoy nos afligen, de aquellas cosas que hoy afectan nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, quien nos direcciona. Tú eres nuestro Dios, Señor, que nos sostiene. Tú eres nuestro Dios, Señor, que nos levanta, quien sustenta nuestro corazón, Señor. Danos a beber de ti, danos a beber de tu espíritu, danos, Señor, a renovar las fuerzas espirituales que hoy necesitamos tener, que hoy necesitamos, Señor, guiar y conducir. Ven, precioso Dios, Señor, trae esta mañana, trae esta mañana, Señor, Dios mío, Padre, de tu directriz espiritual. Trae esta mañana, Señor, de la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Trae esta mañana, bendito Dios del cielo, Señor, esa restauración, esa dirección, Señor, esa presencia, esa gloria, esa restauración, esa guianza, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, para ver tus propósitos cumplidos, para ver tus maravillas, Señor, levantadas, para ver tu presencia, bendito Dios, sustentándonos, Señor, ahora, verebe, calla, viva, canta, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, fluye, precioso Dios, con poder, en libertad, con poder, en transformación, con poder, en gloria, con poder, Señor, en plenitud, bendito Dios de los cielos, Señor, porque no hay nadie como tú, amado Señor, no hay nadie como tú, Rey de Reyes, no hay nadie como tú, Santo Dios de Israel, no hay nadie como tú, Rey de los cielos, Señor, quien puede hacer las obras tan especiales, preciosas, especiales, maravillosas, especiales, sobrenaturales, Señor. Levántanos, Padre mío, levántanos, Señor de señores, levántanos, Cristo de la gloria, levántanos, Rey de Reyes, Señor, fluye en esta hora, fluye en esta hora, fluye en esta hora, oh Sababacán, Maquía, hoy veré cae viribizando la basoa, en el nombre de Jesús. Y en este tiempo, Papito Santo, Señor, danos de ti, Señor, danos de beber del río de tu Espíritu, danos de beber de la gloria tuya, Señor, esta mañana, para refrescar nuestro corazón en ti, precioso Dios de los cielos, Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia esta mañana y te pedimos esa intervención grandiosa, gloriosa, sobrenatural. Te pedimos que tú sigas exaltándote, Señor, ensancha, Señor, tus propósitos en tu pueblo, ensancha, Señor amado, tu verdad, bendito Dios, direcciona y dimensiona esta mañana, bendito Dios, en tu pueblo, bendito Padre Celestial, porque tú conoces la necesidad de cada uno, Padre mío, porque tú sabes lo que cada uno enfrenta o vive, bendito Dios.
Esta mañana yo te pido, papito Dios, Señor, por el que padece necesidad. Te clamo, bendito Dios, porque tú pongas tu mano allí, Señor. Mira la necesidad económica, tal vez esta mañana. Mira, bendito Dios, lo que cada uno enfrenta, bendito Rey de los cielos, Señor, está pasando, bendito Dios. Pero hoy te pedimos, Dios mío, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, precioso Dios, en el nombre de Cristo, Padre mío. Señor, obra, bendito Dios, derramando, ministrando, fluyendo, Padre mío, ahora. Hoy sustenta, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, como solo tú puedes hacerlo, Señor, tú eres fiel, como solamente tú puedes hacerlo, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso y sobrenatural, es poderoso, grandioso, Señor, es el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios omnipotente, Padre. Gracias, bendito Rey, gracias, Señor celestial, te adoramos, amado Dios, te adoramos, Señor de señores, te adoramos, Cristo de la gloria, Papito Santo, por todo lo que estás haciendo y harás, porque aquí está tu fidelidad, por todo lo que estás haciendo y harás, porque aquí está tu presencia, por todo lo que estás trayendo, bendito Dios, Señor, fluye ahora, osa, baba, kenda, namaquía, fluye en este tiempo, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Oramos, amado Señor, precioso Dios, por los que hoy están tal vez en los hospitales, en las clínicas o postrados ahí en sus lechos de su cama, bendito Dios, en sus hogares. Pedimos, Señor, tu cobertura, pedimos, Señor, tu presencia, pedimos, Señor, tu ayuda sobrenatural. No es que la presencia tuya, Señor, hoy bendiga, hoy levante y sustente, Señor, hoy derrama, Papito Santo, Señor. Hoy trae, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu bendición repose, tu unción repose, tu espíritu, bendito Dios. Señor, direcciona, dimensión. Bendice, levanta, Señor, ahora, precioso Dios, ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, porque tú eres grande, precioso, poderoso, Dios. Te adoramos, amado Señor. Te glorificamos, Rey de Reyes, Señor. Gracias, amado Dios, Señor. Esta mañana te pido, bendito Rey de los cielos, para que tú cobijes, Señor, y traigas cobertura. Mira la familia de mi hermano Marcelino Rosero, oro por él, bendito Dios, porque tú le des la fortaleza espiritual, Señor, ante la partida de su hija, amado Señor. Pido que tú le guardes, cúbrele, bendito Rey de los cielos. Dale la fuerza espiritual que él necesita hoy, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelo, Padre mío, Señor, Dios de los cielos, cúbrelo, Señor, con tu poder. Hoy, bendito Dios de la gloria, renuévale, Señor, renueva sus fuerzas, Señor. Dios, tu espíritu, bendito Dios, esté con él, Señor. Tú lo levantes, Señor, tú lo sustentes, amado Dios, tú lo bendiga, Rey de Reyes. En el nombre santo de Cristo Jesús, papá, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en él, Señor, de sostenerlo, de fortalecerlo, Señor. Por la vida de Marino Ortiz, seguimos orando por este ancianito, amado Señor, para que tú pongas tu mano sobre él, para que tú, Dios mío, Señor, sigas levantándolo, fortalécelo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo, Dios, con toda bendición espiritual. Cúbrelo, Papito Santo, cúbrelo, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amado Señor, por la vida de tu hija Ruth Bastida, Señor, de Clotilde Forero. Oramos por ambas, amado Señor, para que tu mano estés con ella, bendito Dios, esta mañana, para que tú, Dios mío, sigas obrando en sus seres, sus vidas, en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, papá, gracias, te bendecimos, Rey de los cielos, gracias. Cúbreles, bendito Dios, esta mañana, Señor, en la vida de Santiago, mi amado Señor, Santiago Lerma, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú, Dios mío, lo levantes, Señor, que tú, Dios, derrames sobre su ser. Traiga sobre él, Papito Santo, tu bendición. Traiga sobre él, Señor, tu presencia. Que traiga sobre él, Señor, tu gracia. Que traiga sobre él, Señor, tu Espíritu Santo. Hoy, bendito Dios, Señor, ministrale. Hoy, bendito Dios de los cielos, Señor, renueva sus fuerzas. Papito Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te adoramos esta mañana, Dios mío, y los ponemos allí, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este niño, por tu preservación en él, Señor. Por tu cobertura, Señor, por tu protección sobre su vida, Papito Santo, Señor, sobre la vida de Josué David Baos, amado Señor. Oramos por este bebé, papá, por su mamá, bendito Dios. Gracias porque Dios de los cielos se pudo, Señor, sacar adelante este parto, amado Dios, y porque tú en tu misericordia les has sostenido allí donde ellos están, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Por la vida de Esther Perea, Señor, te pido esta mañana que tú sigas guardándola, protégela, papá, cúbrela, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Cúbrela, bendito Rey, en el nombre de Cristo, Señor. Ministra su vida, Padre mío, Señor, y derrama tu unción, tu frescura, tu presencia, Señor, tu espíritu, bendito Dios, sobre ellos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Tú eres fiel, bendito Rey, tú lo harás, amado Señor.
Gracias, Padre mío, gracias por la vida de Teresa Misa, amado Señor. Pon tu mano, Dios, sobre ella, papá. Sigue haciendo tu obra, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú le sustentarás, porque tú le bendecirás y renovarás sus fuerzas, amado Dios, porque tú nos levantas y nos bendices, bendito Rey de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, amado Señor, te exaltamos por todo lo que harás, amado Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios, y amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana por todo lo que hace el Señor en nuestras vidas y porque con Él estamos fortalecidos en nuestra fortaleza espiritual. Gracias, precioso Dios. Tú eres grande, bendito Rey de Reyes, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios. Te bendecimos, te exaltamos, amado Señor. Gracias, precioso Padre Santo, Señor. Gracias, bendito Rey. Tú eres santo, bendito Rey de Reyes, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo
todo lo que hará. Que Dios me los guarde. Nos corresponde esta mañana el tema orando y guardándonos de las impurezas espirituales. Bueno, entonces estemos en Deuteronomio 23. Dice la palabra del Señor: no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, guardarás de toda cosa mala. Te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allá afuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. No entregarás a su señor al siervo que huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades. Donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna de que se debe exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Señor, gracias. Esta mañana te bendecimos, Dios de los cielos, Señor, y glorificamos tu nombre, Papito Santo. Esta mañana confortamos nuestro corazón en tu presencia, bendito Dios, y nos fortalecemos en tu espíritu. Confortamos nuestra vida, Señor, para darte honor, para darte gloria, para darte exaltación, para darte alabanza y honra. A ti porque eres fiel, a ti porque eres santo, a ti porque eres grande, porque eres nuestro Dios que nos sostiene, que nos bendice y guarda, que nos cubre, Señor, y derrama sobre nuestras vidas. Señor, te bendecimos, Señor, y te glorificamos con todo nuestro ser. Gracias porque tú, Señor, y nadie más que tú nos sustentarás, tú y nadie más que tú nos bendecirás, tú y nadie más que tú, Señor, fortalecerás nuestro espíritu. Te honramos, Señor, y te damos loor en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios y amén. Bueno, vamos entonces a mirar en esta palabra allí algo que Dios les pidió a ellos y que la verdad ha generado polémica y bueno, encontramos varias posturas y algunas de ellas tienen que ver con el hecho de que por qué Dios le pidió entonces a las personas que tenían algún tipo de defecto físico ingresar a la congregación. Bíblicamente encontramos que se le llamó congregación a todo el conglomerado de Israel, pero en algunos momentos se le llamó a los ancianos y a la parte gubernamental, a los líderes comunitarios y los líderes gubernamentales, por así decirlo. Entonces, cuando uno mira desde esa postura, algunos aplican o dicen,
abiertamente que puede ser más enfocado hacia la parte gubernamental. Sabemos que en el sacerdocio también había una prohibición de parte del Señor. Cuando se establecieron los sacerdotes, no podían ejercer los que tuvieran alguna amputación, recordándole al pueblo la santidad de Dios y la necesidad de guardarse y que adoraban a un Dios santo. Otros dicen, no, mire, era como tal algo en físico. Pero la verdad puede ser cualquiera de las dos. En ese sentido, puede ser que no se pudiera hacer, pero Dios les estableció. Ahora, todo hablaba de la santidad de Dios como tal y cómo ellos tenían que marchar y cómo tenían que ser. Pero uno dice, bueno, cuando el defecto es físico, ¿hay qué? Porque pues eso no lo busqué yo, tal vez fue un accidente o tal vez una escena así. Pero les hablaba y les recordaba a ellos exactamente cómo acercarse a Dios y cómo tenían que ser en su caminar con el Señor. Y en esto encontramos entonces los procesos con los que tenían los testículos magullados o tenían amputado el miembro viril. Tenían que no acercarse como tal, es decir, no asistir allá en la parte. Esto no les eximía muchas veces de buscar a Dios y de acercarse al Señor directamente, pues como tal no se les dejaba entrar era a la congregación. Yo le digo que parece una ley fuerte. Si lo aplicamos desde el punto de vista físico, dicen, uy, entonces Dios no hace acepción de personas. Y como tal se habla más de la parte gubernamental, porque es que el profeta Isaías dice por aquí en el libro de Isaías 56, versículo 3, dice, y al extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartaré totalmente de Jehová, de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Esta parte del versículo 1 nos habla de los eunucos. Normalmente los que tenían estos procesos eran los eunucos. Entonces cuando nosotros vemos allá, nos damos cuenta que Dios como tal no los eximió. Les dijo como tal era que debían como tal obedecerle. Bueno, para el pueblo judío el día de reposo representaba el pacto de Dios con él, representaba el servicio de adoración. Y allí vemos una oportunidad. Dios dice, no, para los que tal me obedezcan yo no los voy a eximir. Entonces vemos que más que todo venía una falta de oportunidad para los que no querían buscar a Dios y tenían estos procesos. Y asimismo para los extranjeros, porque vamos a encontrar que los extranjeros tampoco podían hacerlo. Ahora, los hijos que no se tenían procedencia, para el judío es muy importante la genealogía. Por eso en el versículo 2 encontramos que los bastardos no entrarían en la congregación, hasta la 10ª generación no entrarían en la congregación de Jehová. Todo era una advertencia para los hijos habidos fuera del matrimonio. Recuerden la importancia que Dios le dio al matrimonio. Y el problema que venía y los que se suscitaba por diversas parejas, lo que se suscitaba cuando la gente quería tener uno y otro hogar. Entonces, ¿qué hacía el Señor como tal? Les daba una advertencia. Y esto les llevaría a ellos a guardarse, a preservar, a no llevar a esos puntos. Es más, dice, yo miro la protección con la parte viril del hombre. Cuando una mujer, había una pelea y una mujer tomaba a un hombre por los testículos, no se podía hacer. Y era inclusive bajo consigna de amputarle la mano, por lo delicado que era. Algunos se hacían eunucos como tal, pero también encontramos que es que muchos de los eunucos se usaban para varias cosas. Algunos se usaban para toda la parte de la cuidada de vírgenes vestales en los templos, es decir, de las prostitutas sagradas, porque las famosas vírgenes vestales eran prostitutas sagradas y se usaban en el culto a Baal, en el culto a Cera, en el culto a Astarot. Toda esa parte, siempre en todas las religiones antiguas hubo prostitutas y prostitutos. Se dice que algunos de esos prostitutos tenían amputaciones en su miembro viril, como tal, como encontramos en los eunucos. Y eunucos porque normalmente un eunuco traduce una persona que tiene una amputación en su miembro viril. Es decir, sea porque lo usaban en aquellos reinos para cuidar, para que no tuvieran relaciones ellos con las vírgenes sagradas, y algunos de ellos también eran prostitutos, es decir, era en la parte homosexual. Por eso encontramos más adelante el proceso con la sodomía, pero encontramos también el punto de llamarlos perros, porque eran los prostitutos y las prostitutas que estaban en los templos. Entonces, cuando el Señor habló de esta parte, se enfoca un poco más hacia allá,
hacia la gente que tenía estos problemas o que se usaban. Muchos para adorar a sus dioses paganos se sajaban, se amputaban pedazos de ellos o se golpeaban. Ese flagelo, ese flagelarse sigue hoy en algunas denominaciones que se dan perrero y se dan que para llevar el dolor del Salvador en un momento. Todo eso viene más que todo de una adoración pagana, nunca de una adoración plena al Salvador, nunca. Eso viene de una adoración pagana. Como tal, sus orígenes son en el paganismo. Entonces la amputación, por eso cuando Elías confronta a los profetas de Baal, ¿qué hacían ellos? Lacerarse, se cortaban para que los escuchara Baal y para que Baal enviara la lluvia. Porque Elías les dijo, si Baal es Dios, entonces vamos a confrontar. Después de 3 años y 6 meses no llovía en la tierra y todo el mundo le atribuía la lluvia a Baal y Acera. Las relaciones sexuales entre Baal y Acera, supuestamente ellos generaban la fertilidad de la tierra porque enviaban la lluvia. Entonces Baal era el señor de la lluvia y como tal se unía con Acera. Y todo ese ritual, y toda la gente tenía relaciones sexuales, orgías, eran los cultos que celebraban. Y algunos pagaban, tenían que pagar por eso con las vírgenes vestales o con las prostitutas sagradas, y se recogían los dineros, y entonces todo eso generaba un desorden y un problema. ¿Qué castidad o qué respeto había por la pareja? ¿Qué respeto había por el hogar? No había ningún respeto. En ningún momento no había respeto, había género. Las mujeres se veían como objetos, mejor dicho, porque usted sabe el proceso de la prostitución. Y entonces, en medio de esto, el Señor les hizo confrontar a través de Elías. Y como tal, Elías les dio la opción a ellos, les dijo arranque. Y ellos estuvieron desde la mañana hasta por la tarde, mejor dicho, invocando a Baal, y llamaban y gritaban, y como veían que Baal no, empezaban en frenesí, la música, se cortaban y se hacían heridas y se sajaban. Era impresionante, era muy impactante ver ese culto a Baal, casi como el culto que hacen hoy en día en algunas montañas, en algunos lugares con satanismo, o algunas élites escogidas donde ellos caminan sobre candela. En algunos lugares se meten candela a la boca, otros caminan sobre brasas, porque los demonios que tienen los preservan, los guardan y no se queman. Y algunos quisieron hasta meter ese culto y relacionarlo con cosas de Dios. Nunca, en medio de esas cosas. Y citar textos fuera de base, en medio de los que están cosas que la Biblia como tal no quiso decir, o el Señor nunca quiso decir esas circunstancias, y lo ponen como tal, como una evidencia. Eso es casi como los que tienen un culto donde en Estados Unidos, que más que todo se ve, un culto donde para usted ser cristiano, o usted como un cristiano consagrado, usted tiene que atrapar unas serpientes en la mano. Si la serpiente lo muerde, usted andaba mal. Y si no lo muerde la serpiente, entonces usted es muy espiritual. Imagínese esa consigna, Dios mío, tropezadero. Y cosas erróneas, cosas que distorsionan la verdad de Dios. Nunca fue el propósito de Dios tales cosas. Entonces hablaría más que todo de ese tipo de personas. La parte de los prostitutos y prostitutas sagradas que tenían estas amputaciones. Por eso el Señor fue claro. Y si algunos de pronto querían practicarlas, porque usted sabe el proceso, la gente cuando desconoce algo termina imitándolo. La gente cuando desconoce alguna situación termina adorando, haciendo cosas que no son. Y en medio de esas circunstancias, la gente que le prende velas al Señor y le prende cosas aquí y allá, nunca, no hay un origen cristiano para eso. Eso es un origen pagano. Eso de prender velones, velas y prenderse el balón al otro acá y eso no tiene ningún origen cristiano. ¿Es bíblico que haya un argumento para eso? Nunca. Es más, está más fundamentado en el paganismo. Y la gente que desconoce, entonces, ¿qué hace? Seguir el mismo ritual, seguir la misma situación. Y se ponga que si él ve la luz prendida desde aquí o desde allá, en medio de eso lo hará. Él le responderá, y si le pone más, entre más vea, dice, uy, no, está desesperado, no, mejor dicho, ¿usted no ha visto para qué es que se alumbra normalmente? Que los brujos usan el alumbrar, son los brujos, de ese origen de alumbrar no viene para Dios y de Dios nunca, viene basado en la brujería. Por eso usted ve abiertamente que la gente dice, uy, que me dio un desespero, uy, me están alumbrando. Uy, y sí, claro, se usa, se pone un espíritu, se pone una foto de la persona y lo alumbran y le ponen, imagina, y la gente cree que a Dios le van a hacer lo mismo. No, eso es hechicería pura, neta. Entonces cuando la gente desconoce, porque lo mismo la gente, si aquel tiempo desconocían, se harían amputaciones, se harían cosas y pensarían que Dios como tal les recibiría, así por el Señor les dijo, claro, las advertencias del Señor siempre fueron directas para estas situaciones. Ahora, encontramos entonces el proceso con los amonitas y los moabitas.
Ahora, los amonitas y los moabitas eran primos, allí ya hemos hablado bastante de ellos, porque lo que representaban, todo lo que tenía que ver con ellos, aunque eran familiares, venían de incesto, de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas, más por las hijas que por Lot, más fueron ellas las que embriagaron a su papá, lo emborracharon y tuvieron relaciones con él, porque en el lugar donde habitaban no había hombres, no había más hombres, solo su papá. Y ellas tomaron como justificación esto, no pensaron en cómo volverse o buscar a Abraham, buscar la familia que tenían y de pronto emparentarse allí, porque había bastante gente con Abraham, pero sino que como tal hicieron esto y estaba mal. Entonces, de esta descendencia vienen los amonitas y los moabitas, que eran familias, debían haberlos ayudado y no los ayudaron. No los ayudaron. ¿Qué era lo básico que se pedía para ellos? Agua y pan. Es decir, que en el camino se les diera como tal agua a la congregación de Israel que iba pasando y como tal y pan, un poco de alimentos que ellos iban pasando por ahí. Y ellos lo mandaron a decir como embajadores de paz, dijeron, tanto a ellos como a Sehón, como a Og, se les mandó a pedir lo mismo. Pero ¿qué hicieron esto? Respondieron con violencia, con violencia fuerte contra ellos. Y antes le buscaron fue pelea. Entonces el Señor les sentenció. Pero luego vemos otra vez la misericordia de Dios. Recuerden, el Señor dijo que no. Pero recuerdan gente que fue como tal moabita. Ruth, la que está en la genealogía del Señor Jesús y en la genealogía del rey David y del Señor Jesucristo. Ruth la moabita. Ahí está abiertamente. En medio de esas situaciones. Imagínense usted lo impactante o lo especial. Ruth, que era moabita, aparece en la genealogía, ¿no? Entonces no hubo exclusión como tal. El Señor lo hizo como tal en el sentido de las actitudes continuas y le sentenció en medio de eso. Ahora luego vemos que David también hizo un compromiso con Naas, sí, con los que estaban antes de ellos. Bueno, ahora no recordé si fue con Naas. Perdónenme, es que en ocasiones son tantos nombres para tenerlos en cuenta y cuando son así que no los preparamos. Pero de todas formas hubo un problema con luego la descendencia, porque David tuvo compromiso con ellos, pero luego hubo un problema con la descendencia que se rebeldizaron. Y sin embargo el acuerdo estuvo, pero estos luego se levantaron contra él. Ahora, Dios siempre promovió el hecho de darle oportunidad a la gente que estaba dispuesta a un cambio. Luego encontramos más allá, dice la sentencia del Señor por eso o por el problema de oír a Balaam, como tal. Balaam. Y algo muy lindo que siempre me ha gustado de este capítulo es el versículo 5. Dios no quiso oír a Balaam, dice, y convirtió esa maldición en bendición porque amaba al pueblo de Israel. El amor de Dios es algo que transforma y que es que cambia las vidas. Personalmente el amor de Dios fue lo que conquistó mi corazón, porque yo necesitaba ese amor de Dios y lo necesito en mi vida y eso me ha llenado el corazón. Y no soy un hombre perfecto, pero trato de caminar en ese amor de Dios, trato de fortalecerme, de recibir y de proyectar ese amor de Dios en todas las cosas que yo más pueda. Es un aliciente para mí, para sostenerme en la vida espiritual. No ha sido fácil, pero ha sido ese amor. Y mire, Dios nos guarda y preserva y ese mismo amor está disponible para usted y para todo el que se acerque y camine con el Señor. Ese mismo amor está allí, continuo, permanente para todos. Qué bendición que nosotros podamos acercarnos. Ahora encontramos entonces que ese amor de Dios está abierto hoy, porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos más allá entonces, dice la Escritura, el Señor dijo, no procurarás su bien, es decir, en un momento no te alíes con ellos, en medio de eso, porque sabía el Señor que no había sinceridad. Entonces, cuando Dios determinó cosas y el Señor dijo, mucho cuidado, de cierta forma, usted sabe que hay gente que se le acerca a uno y es hipócrita. Y uno dice, y se le acerca con sonrisitas, con sobadita de espalda, con aquí, por allí, por allá. Y muchas veces uno no sabe, esta persona, mejor dicho, ¿con qué vendrá? Hay gente muy sincera y muy amorosa. Y uno sabe que su abrazo es sincero, que su sonrisa también es sincera, que su alma es limpia, por así decirlo, y son muy lindos, muy queridos. Uno los aprecia y se siente eso tan lindo. Pero hay otra gente como tal que uno dice, wow, qué miedo con esta persona. No sabe uno, mejor dicho, a qué atenerse. Si por detrás tal vez tenga un cuchillo, pues dañarle y afectarle. Entonces el Señor les dijo
sobre el proceso con Edom, dice la palabra, y con los egipcios. Y aunque uno dice, bueno, los egipcios fueron opresores, pero el Señor le dijo, pero no te levantarás contra Egipto. Ya bastante castigo había recibido Egipto de parte de Dios. Y Dios les dijo, no te levantarás contra ellos porque tú fuiste forastero allí. Es decir, piensa por un momento que tú estuviste allí como tal, beneficiándote de lo que había en ese lugar. Y al beneficiarte de lo que había en ese lugar, al menos sea agradecido. Y uno diría, bueno, ¿para qué agradecido en lo que estaba? Porque no todo fue malo en Egipto. Porque al principio, cuando Jacob llegó a ese lugar, hubo beneficio y hubo ayuda para Jacob. Y se les extendió la mano. Entonces, ese extender la mano para ellos tendría que ser agradecido. No podían olvidarse de que un día alguien los ayudó. Muchas veces para nosotros es fácil decir, y por una acción mala de esa otra persona nos olvidamos de tal vez todo lo que hizo, por un error que cometió, porque falló en una actitud. Entonces es fácil olvidarnos tal vez del 90% de lo que hizo frente a un 5 o un 10% de algo malo que hizo. No, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Con Edom, sabemos que Edom era la familia más cercana. La actitud de Edom no fue la mejor. Y siempre la gente tuvo en cuenta esto. Ahora el Señor le dijo, no aborrecerás. Uno de los quebrantamientos, miraba yo históricamente, fue que Herodes el Grande era edomita, era de Edom. Y Edom pasó a ser luego territorio de Israel, porque en ese tiempo no lo era. Pero siempre hubo el aborrecimiento y la consigna, ¿no? Por esto. Lo que Dios les decía tal fue que no lo aborrecieran. El aborrecimiento estaba para los moabitas, aunque les dio oportunidad, pero para los edomitas habría el respeto. Es decir, Egipto representa a aquellos que no son familia, pero que me ayudaron, que yo no puedo olvidar, y que por una acción mala que hubo en un momento no puedo olvidarme de todo lo demás bueno que hicieron. Él representa a la familia, y a la familia más cercana. Y por difícil que sea muchas veces las relaciones de familia, yo no debo ponerme a cargarme y a enojarme con la familia. Debo al menos respetarlos y no rechazarlos del todo. Si me necesitan, ahí estaré. Si ellos tal vez me hicieron el feo por una u otra razón, hay malas acciones, usted sabe todos los procesos que hay, pero la familia es la familia. Y eso en cierta forma fue lo que el Señor quiso hacerles a entender y llevarles a que ellos comprendieran en medio de esta parte. Miremos entonces las situaciones cuando ellos iban a la guerra. En esta parte, la primera tenía que ver con la impureza espiritual. Entonces, en ese sentido, en la adoración idolátrica, en la parte de la lujuria y el desenfreno, en cómo tener cuidado con eso. Pues yo les decía, muchas denominaciones y sectas atraen a sus adeptos a través del sexo. Llámese juventud, porque más que todo atraen es la juventud, porque están en ese tiempo de desenfreno, los muchachos de hormonas alborotadas, y entonces los atraen a través de relaciones sexuales, y para eso usan prostitución y los meten por ahí. Otros los meten en bandas de prostitución, de enredos, de hombres metiendo muchachas para prostitución y toda esa parte. Allí trata de blancas y todo se mete a través de estas cosas. Miremos entonces del verso 9, y era la parte de cuando se saliera en una campaña. El Señor dijo, había que tener toda una pureza espiritual. Y uno dice, pero es que iban para la guerra, se iban a emigrar. Pero el Señor le dijo, pero van a mantener limpiecitos. Guárdense de las cosas malas. Y en el versículo 10 nos da una especificación un poco más amplia. Dice, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida durante la noche. Recordemos por allá en Levítico la parte de las emisiones nocturnas. Y tenía que ver, entonces, con que una persona tuviera flujo como tal, un flujo continuo, porque en un estado de sitio, un problema ya, una infección se podría haber expandido y se había convertido en una pandemia, porque ellos estaban bajo un estado de sitio. La salubridad no sería la misma, las condiciones no serían las mismas, tenían que dormir más cercano, y un problema y infecciones de orden venéreo que se transmiten por contacto. Ese proceso con el virus del papiloma humano y con todas estas cosas, hay algunos que se transmiten por fluidos, pero hay otros que se transmiten por contacto, simplemente por contacto. Entonces mire la situación, tomar en una vasija que el otro tomaba. Entonces cuando una persona tenía esos síntomas, tenía que guardarse y no estar ahí en medio de esa situación, si tenía un flujo continuo en medio de esa parte. Y dice la Escritura, tenía que quedarse por fuera del campamento, entonces, y no entrar en medio de él.
Dice, sin embargo, al caer la noche, y si se miraba, se sabía. Es más, hasta los que tenían emisiones nocturnas, por alguna otra situación, el Señor les mandó a decir que no debían estar en el campamento. Tendrían que pasar un día en ese sentido, ya sea por lo que hubiere, imagino por todo el tipo de perversiones y cosas que podrían levantarse en medio de esto. Más allá encontramos entonces la parte de las deposiciones, es decir, ir a hacer popó. Entre las armas que ellos llevaban a los campamentos tenían que llevar una estaca. Y cuando estuvieran en esa parte de estado de sitio o próximos para entrar y querían ir a hacer del cuerpo, es decir, ir a hacer sus deposiciones, tenían que cavar como tal y hacer su deposición allí y tapar eso al estilo gato. Ahora, ¿por qué? Es fácil también levantar un tipo de enfermedad de orden de las bacterias estas del coli, las que están relacionadas con el cólera y las que están relacionadas con la colitis, con todas esas cosas que tienen que ver con diarreas extremas y que en un momentico pueden deshidratar la población y pueden afectar. ¿Por qué? Por un mal aseo, porque no había agua suficiente para lavarse, no había tiempo de ponerse a secar al sol todas las bacterias y todo eso. Entonces, ¿y de dónde se procedía? Podían proceder exactamente de sus excrementos. Hay bacterias que uno tiene internamente y que en otro contacto generan enfermedad. Por eso la necesidad de lavarse bien las manos, de desinfectarse cuando se entra al baño, cuando se sale al baño. Hay gente que no ve, pero pues que yo no toqué excremento, pero fácilmente se puede generar un contagio. O sea, la verdad, la costumbre de lavarse las manos no es malo, al contrario, es algo muy bueno y tendría que haber desde antes. Y miraba yo, y creo que les había contado sobre la investigación de por qué el hecho de lavarse las manos y de usar muchas veces guantes en la parte quirúrgica. Cuando se pasaba la parte médica antaño, lo primero que se practicaban eran las autopsias, porque los muertos se grababan y no había cuartos fríos para ellos. Luego se iba a las salas de parto a acompañar el proceso que ya estaban haciendo las enfermeras y los médicos se iban para allá. Y había médicos multiplicados para lo mismo. Es decir, la profesión era la misma. Médico, entonces médico general, en esto. Y llevaban los virus de los muertos a las parturientas. Y les pegaban esos virus y entonces nacían los niños y morían las muchachas, porque el cuerpo está en un estado abierto, muchas formas está el cuerpo, y entonces al tener esa apertura y la sensibilidad de cómo está el organismo está débil en muchas situaciones, prendían las bacterias y morían muchas mujeres que recién habían tenido sus bebés. Entonces se dieron cuenta luego de analizarlo porque la necesidad de la asepsia bien elaborada en los espacios se fuere de practicar como tal la parte forense, de practicar el hecho de las autopsias o como tal de la parte de los partos que tendrían que ver ahí. Entonces nosotros vemos esta reglamentación. Ahora cuando uno va es degradante a algunas ciudades o algunos espacios donde uno pasa. Es degradante, hermano, entrar y hay lugares donde uno va a caminar y en plena calle hay deposiciones, huele maluco y las moscas le andan ahí. Y usted sabe el proceso con las moscas, y si no se guardaba, las mismas moscas transmitirían la enfermedad. Por eso la importancia de que uno tenga un buen aseo en su hogar o cubra las cosas. A uno le da asco. Por aquí hay hasta panaderías que son famosas por el mosquero. Y la gente invierte en tener unas super vitrinas, unos exhibidores, ponen ese pan por ahí y el mosquero tan berriondo. Yo creo que deberían más vale invertir en el aseo, porque algunos pierden venta y tienen fama y la gente dice para tal parte, esa no se llama las delicias, esa se llama la mosca, el mosquero, el sobrado de la mosca, cosas por el estilo, porque transmiten también enfermedades y porque es un animal muy cochino. Entonces la necesidad de la protección frente a esto. Toda esa parte tenían que tenerla en cuenta en ellos para cuidarse. Dice, y el Señor les dijo en el verso 14, porque anda Jehová en medio de vuestro campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Miren lo tremendo. Ahora, vuelvo y les digo que tenía un sentido espiritual de la presencia de Dios, pero les hablaba de la pureza de ellos. Pero también había una prevención física. Porque muchas de las transmisiones, vuelvo y les digo, vienen con esa parte de contagio o de contacto de excrementos con bacterias que salen del cuerpo y que como tal se deben eliminar. Entonces, si no hay un buen aseo, se genera.
y uno lo mira cuando ya se da cuenta uno de por qué el Señor les hizo la advertencia, y el Señor les decía, no, no quiero que sean cochinos, no quiero que tengan esa porqueriza y esas cosas allí tan tremendas como debían haber, o como debían de guardarse frente a estas situaciones. Luego encontramos entonces una variedad de leyes, y algunas de ellas estaban representadas con los esclavos que huían. Y me llama la atención porque dice uno, bueno, estos versículos, el 15 y el 16, parecen como un derecho legal para los que querían escapársele a sus amos. Pero el Señor lo dejó como una consigna de que cuando un siervo se fugaba, mire, es que yo nunca estuve de acuerdo con la esclavitud. Se toleró dentro de la voluntad permisiva de Dios, pero nunca vemos que haya sido el deseo del Señor pleno para esclavizar a alguien. Hoy en día que vemos formas de esclavitud todavía en nuestra sociedad, en Asia, en África, y aún en algunos lugares hay esclavitud, porque volvemos a los tratantes de blancas, a aquellos que engañan a las muchachitas y se las llevan. Eso es esclavitud, muchachitas que le ofrecen plata en cantidad para trabajar como modelos, y todavía caen, todavía sabiendo la cantidad. No, esa es gente seria. Esos reclutadores se ven en toda parte, en las universidades, se ven reclutadores en los colegios, esos que vienen para señalizarle. Por eso usted como padre, nosotros como padres, tenemos que contarles a nuestros hijos, mostrarles la realidad de las cosas, de los videos, de las cosas, cómo protegerse, porque hay mucho peligro en los colegios, en las escuelas. Hay muchos que se las llevan desde más niñas, sardinitas, se las roban para formarlas como prostitutas, y eso es esclavitud. Entonces, para la mujer en esa parte de esclavitud, en ese sentido. Y tenía que ver, entonces, imagínense cuando una persona venía huyendo de su amo, y llegaba y yo me lo encontraba, yo no lo podía entregar, porque es lo que el Señor decía. Ahora, miremos, en el Nuevo Testamento hay una carta famosa. ¿Recuerdan esa carta famosa enviada a un dueño de un esclavo? La carta a Filemón. ¿Por qué? Porque Onésimo, Onésimo no era creyente para aquel tiempo, cuando estaba bajo el dominio de Salomón, de Filemón, era esclavo de Filemón. Y cuando Pablo está en Roma, se encuentra con que Onésimo huyó de Filemón y se lo encontró allá. Pablo lo recibió, le predicó, y Onésimo se arrepintió. Entonces luego él se lo envía otra vez a Filemón, pero le dice que lo que ha pasado, pero le dice que mucho cuidado, y que si alguna cosa le debe Onésimo, entonces se haga de cuenta y se lo ponga a cuenta a Pablo, porque Filemón le debía muchas cosas a Pablo. Entonces Pablo le dijo, lo que te debe Onésimo, cóbramelo a mí, en cierta forma, por no decirte que tú mismo te me debes. Entonces dice, yo engendré a Onésimo en mis prisiones. Y encontramos entonces cómo Pablo lo ampara, como guardando esta misma ley, en cierta forma, pero ya con una diferencia, con Cristo en el corazón. Ahora, después de esto encontramos, dice la Biblia, que lo podían dejar vivir allá con ellos y no lo oprimirían. Es decir, no le agregarían, como que saliste allá, pues acá te va a ir peor. No, tenía que haber la oportunidad de ayuda. Pero le digo que yo no estuve de acuerdo con la esclavitud. Versículo 17 habla de lo que habíamos tocado hace un ratito. Las rameras entre los hijos de Israel y los sodomitas. Hoy que vemos la cultura entre los pakistaníes y los afganos, yo miro esa parte de los prostitutos, y que hubo también en Grecia durante mucho tiempo y en otros países, la parte de los problemas con los efebos. En Grecia eran los efebos, en esta parte entre Afganistán y Pakistán, no se me olvida el nombre, cómo se les llama, pero es prostitución para los jovencitos. ¿Cómo se prostituyen a esos jovencitos? Se eligen algunos jovencitos con unas características y se preparan para que sean prostitutos y se acuesten con hombres degenerados, como si fueran mujeres. Perversos, los visten de mujer y todas las situaciones. En la India también se ve en cantidad esa parte. Y algunos terminan siendo homosexuales. En nuestro país, algunos vienen por esa parte, todavía se ve. Porque nosotros, miremos otra vez de la parte de esclavos. Esa prostitución y pedofilia se ve en nuestra nación, en las ciudades más grandes, tienen gente depravada. Por internet también se ve cantidades de problemas de pedofilia. Y lo vemos en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Yo miraba, hay una declaración que ha generado una polémica terrible en redes, y es la de
sacerdote, creo que es un cardenal, no sé, no me acuerdo el rango que tiene. Y él dice, es que en la Biblia no hay un versículo que diga que la pedofilia es pecado. Ay, hermano, ¿cuánta perversión puede haber en el corazón de una persona, de un ser humano como tal? Decir que la pedofilia no es pecado, por Dios, ¿usted cree que Dios va a ver con agrado que una persona, un hombre, abuse de un niño o de una niña como tal? O una mujer abuse aún de un niño, porque esas mismas situaciones se ven por los dos lados. El daño emocional y espiritual que se le hace, las repercusiones son permanentes, continuas en esa persona, son permanentes los daños emocionales. Entonces imagínense el problema, este tipo de prostitución sagrada era sagrada. En nuestros tiempos se ve que la gente los compra por internet, hacen videos con niños y niñas, prostituyéndolos de niños. Es más, hay madres que van y ofrecen sus niños. Dicen, no, pues que empiece a trabajar, ella está trabajando aquí, trabajando una niña de 8 años con tipos sinvergüenzas teniendo relaciones sexuales. Trabajando, por Dios. ¿Cuál trabajo? Ese no es el derecho para un niño, Dios mío. ¿Cómo se hace? Y es terrible y es más continuo, es decir, más abundante de lo que parece. Y es una realidad. Ahora, esa prostitución empezaba muchas veces desde la niñez. Para ellas se designaban las prostitutas vestales. Por eso el Señor dijo, no entrarán rameras ni sodomitas. Es decir, muy clarito el Señor les dijo, porque fácilmente alguna persona podrían decir, no, es que la Biblia no lo dice, entonces podemos adorar a Jehová y aquí vamos a levantar recursos y listo, ustedes acuéstense con los clientes y eso sí pagan aquí los impuestos al templo y van a vivir de lo demás. Imagínense todos esos procesos, la misma que sucedía. Entonces el Señor les dejó en clarito que tenían que ser diferentes a todas las denominaciones que estaban por ahí. Encontramos entonces, el Señor les dijo, y no traerán la paga de una ramera, volvemos a lo mismo, los impuestos de las prostituciones sagradas, la paga de una ramera ni el precio de un perro, y fue la designación que se le daba a los prostitutos, a los homosexuales, en ese sentido que eran prostitutos que se vendían en los templos dependiendo como tal la preferencia de los pervertidos, porque los que iban a eso eran los pervertidos. Entonces, dependiendo de la preferencia, se ve que la gente tiene de todo hoy en día. El comercio se ofrece prostitución de un lado. Es más, en los barrios más finos, aparentemente esas casas así que uno entra. Yo me acuerdo que hace unos años yo trabajé vendiendo lavadoras no, aspiradoras, me acuerdo. Fue uno de los primeros pinitos que hice cuando estaba muy pelado. Estábamos recién cumplidos por ahí de la mayoría de edad y nos fuimos a trabajar con un grupo y llegamos a un barrio y yo llegué y nos fuimos para la casa, pues nos dijo, no, donde está la plata es donde los ricos, y nos fuimos y toqué. Y un misterio, esa casa dejó un misterio, entonces salió una persona y no que esperar. Y yo toqué, listo, yo había vestido todo el asunto, entonces que entrara. Y yo, bueno, uno entra y uno pues, empieza a ver las cosas como raras. Y que a la orden, no, yo venía a ofrecer los productos de los catálogos, me escucharon, no, y entonces me mira, yo empecé a ver como unas cosas de esas que uno desconfía, y resulta que era un sitio de prostitución, y pensaban que yo andaba buscando trabajo. Como yo había vestido toda la situación, era un sitio de prostitución masculina, y pensaban que yo andaba buscando trabajo. Dios mío. Ay, Señor, imaginen las cosas, y camufladito usted veía la casa, y dice, no, imagínese, tremendo. Luego me encontré una experiencia de Jumbo, me acuerdo que una vez veníamos de Jumbo, y me dice al lado de una chica, era el único asiento que estaba, y nos pusimos conversa porque el trayecto es largo y hablando. Y ella me dijo, señor, ¿usted es de Cali? Le dije, no soy de Cali, pero ¿qué necesita? Me dijo, yo necesito una dirección. Entonces le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, yo no conozco para allá, muy bonita la muchacha. Y hacía ganas de le dije, sí, y eso. Me dijo, sí, es que están recibiendo muchachas para trabajar en un restaurante. Y yo le dije, eso queda, vimos la dirección, y eso queda por tal parte, queda en el norte. Pues queda en la zona, una zona especial, pero restaurantes, miré, yo dije, pero restaurantes por ahí. Caí como en cuenta, dije, pero yo no he visto como restaurante. Sin embargo, yo me tenía que bajar como 3 cuadras más allá. Le dije, bueno, pues yo le hago el favor, me bajo antes, si quiere, y la oriento. Y verdad, que nos hablamos chévere, yo le compartí de Dios y hablamos rico. Y nos bajamos. Y nos fuimos nosotros pues caminando, cuando la dirección daba en una casa muy bonita y muy especial, y no había ningún letrero de restaurante, era para prostitución. La pelada había mandado, ya han visto la foto que andaba,
era para prostitución. Imagínense el proceso, entonces cómo se ve. Entonces el Señor le dijo muy clarito, no traerás, como tal esa parte no se debía ni diezmar ni donar de esa parte. Pero también les dijo en medio de esto que no se debía exigir a los hermanos los intereses cuando se les prestase la parte de dinero. Se haría del extranjero, pero para ellos no. Es decir, se cuidaría la economía de los hermanos en medio de esto. Y también cuando se hiciera un compromiso con el Señor se debía cumplir rápidamente y se debía tener más vale de prometer. La persona no estaba obligada a prometer algo, pero si prometía tenía que cumplir eso que prometió. Ahora Dios coloca, yo sé que Dios coloca muchas veces el sentir en alguien de prometer tal vez algo económico para Dios. Yo creo que debemos de ser prudentes. Ese mal que hicieron muchos haciendo pactos y pactos y pactos con dinero y cosas, genera un problema. Yo creo que cuando nosotros le prometemos algo al Señor tenemos que cumplirle y pagarle a Dios lo que dijimos que íbamos a pagar. Entonces dice la palabra que si salía de los labios tenía que cumplirse como tal. Y dice la Escritura, la parte final ya tenía que ver con cuando se iba por un campo, una viña, o como tal se metiera entonces en un campo de mies. La persona podía comer en la viña lo que llenara su estómago, por hambre. Escúcheme, no era que era deporte ni que todos los días para allá, para el campo no. Iba pasando por ahí por una u otra razón. Entonces al pasar por ese camino en los viajes, podía entrar como viajero y comer de allí. Y en ese comer lo que le alcanzara a comer, pero no podía llenar la forma. Es fácil ver la gente. Yo me acuerdo también de un muchacho que él decía, ay, güey, estoy vendiendo unos limones, venía a ofrecerle a uno limones, mandarinas, naranja, y ve, ¿y vos de dónde ofreces? No, de mi finca, yo tengo finca. ¿Vos tenés finca? Si no, hasta que un día nos dimos cuenta que la finca que tenía era la de un señor que estaba por allá cultivando, el señor, bravo. ¿En qué terminó el tipo? En que le pegaron un tiro y murió allá, robándose lo de la finca. Es muy diferente que yo tuviera hambre y me comiera una o dos frutas o lo que alcanzara a comer mi estómago, a que yo fuera y echara en la bolsa y robara. Esa es como tal fue la sentencia. Recuerden en el Nuevo Testamento cuando los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos comen espigas en el día de reposo? La preocupación de ellos fue porque comían en el día de reposo, no porque saciaran su estómago. El Señor le dijo claramente, les habló de esta ley, que no había problema. Entonces algunos tenían ese proceso para la defecación en el día de reposo no se podía, o sea, ya llevaron la ley a un extremo. Por eso usted encontraba que no se hacía de comer. Muchos descubrieron a los judíos cuando los tiempos nazis, era porque los judíos no hacían de comer los días de reposo, dejaban la comida hecha. Entonces, como habían chimeneas, la chimenea que estuviera apagada, a esa casa arrimaba. Y ahí descubrieron a más de un judío en Austria, en Alemania, todas esas situaciones cuando se generaron. Oremos esta mañana y pidámosle a Dios que nos ayude a guardarnos en santidad. Muchas de estas eran leyes, pero tenían leyes físicas, pero tenían una connotación espiritual. Creo que la prevención nunca está de más y el cuidarnos en higiene tampoco está de más. Señor, gracias. Quiero bendecirte esta mañana por tu palabra. Guíanos, bendito Dios, y enseña a nuestro ser, bendito Padre. Hoy, Dios de los cielos, Señor, para caminar contigo, papá. Sabemos por la palabra, bendito Dios, la necesidad de una pureza espiritual, pero también física, amado Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a guardarnos en santidad, papá. Hoy en día se ha menospreciado el vivir una vida digna, el vivir una vida recta, el vivir una vida, Señor, conforme a tus propósitos. A la gente le parece una locura, le parece que Señor, son simplemente restricciones y ya. No lo ve como las protecciones que tú pones. Muchas de ellas eran cuidados, Señor, particulares frente a expansión de virus, a expansión de epidemias, Señor, que generarían muertes y cosas por el estilo. Ayúdanos a nosotros a entender que debemos tener un buen aseo, un buen cuidado, una buena higiene, Señor, oh Dios de los cielos. Pero más que simplemente una higiene y un buen cuidado personal, hay un cuidado espiritual que no podemos obviar, Señor, y es el de obedecerte, obedecer tu palabra, obedecer tus principios, apartarnos del pecado, de la inmundicia, porque este Señor tiene unas connotaciones eternas, unas connotaciones de condenación, Señor, para todo aquel que te rechaza, para todo aquel que no se acoge, Señor, bajo tu palabra. Dios mío, ayúdanos, Dios del cielo, guárdanos, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están atrapados en la prostitución y en la esclavitud, por todos aquellos que están atrapados por tratantes de blancas.
Señor, cuánta juventud, Dios mío, cuánta gente allí ha gastado su vida, Señor, oh Dios del cielo, en muchas de estas cosas, destruidos totalmente emocionalmente, porque no pudieron volver a recuperarse nunca, porque no han podido volver a restaurar su ser, sus vidas. Padre mío, guíalos esta mañana, Señor. Por favor, papá, te lo pido, por favor, te lo ruego, te lo suplico, Señor, que tú les protejas, que tú les guardes, que cubras sus vidas, su ser. En el nombre de Jesús, papito, gracias. Tú eres fiel, Señor. Tú los sustentarás, los fortalecerás y bendecirás sus vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, por lo que estás trayendo y traerás, Señor, en verdad y en plenitud. Te entregamos este tiempo, papá, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Ayer no fue posible transmitir, tuvimos problemas con la parte de transmisión y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero bueno, ahorita de madrugada no hay tanto problema. Si Dios nos presta la vida, estaremos mañana en este tiempo también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No se olviden que estamos recibiendo lo de los alimentos, los que los han enviado y los que los van a enviar para la parte de los centros de acopio. Dios los bendiga.